Bendiciones, hermanos. Nuevamente estamos con ustedes para traer una reflexión de la palabra de Dios, contextualizada a lo que estamos viviendo en nuestras iglesias y en nuestra vida personal. Con la base de Mateo capítulo 25, letras rojas, Jesucristo enseñando directamente. No es el apóstol Juan, no es el apóstol Pablo, ni Bernabé, ni Lucas. Jesucristo directamente. Dice que el resto de la iglesia, desde sus días hasta el día de hoy, hay una parte muy pequeña que está preparada para su venida. A ellos la palabra los llama prudentes. El prudente es aquel que conoce, pero no queda ignorante a lo que conoce. El prudente conoce y medita, comprende esa palabra, la digiere, hace la función de las vacas cuando se están alimentando, que mastican y mastican su alimento y lo mastican, lo tragan, lo regresan y lo vuelven a masticar. A esa función se le conoce como rumear. Nosotros como creyentes debemos de practicar lo que la vaca nos enseña para digerir mejor lo que escuchamos en las iglesias y en nuestras casas cuando leemos la Biblia. La palabra nos enseña que 5 de las vírgenes eran prudentes y 5 insensatas. Voy a detenerme en lo que significa prudente y luego vamos a ir a lo que significa insensatas. Jesús dice que 5 eran prudentes, 5 insensatas. Usted conoce el resto de la historia. Todas lo estaban esperando, todas tenían aceite y tenían lámpara. Las inteligentes o las prudentes tenían todavía un recipiente, una vasija aparte para llevar un extra de aceite por si tardaba el esposo. Cosa que sucede. La parábola dice que las vírgenes lo estaban esperando. Él tarda en llegar, cabecean, duermen y a la medianoche, a la hora que ellas no esperaban, se oye el clamor, aparece el esposo, se despiertan las 10, pero solo 5 estaban listas y eran las prudentes. Las insensatas no estaban listas, se les termina el aceite, le quieren pedir a las inteligentes y no les dan, porque la salvación es personal, no te la puedo dar yo a ti, solo te la puedo dar el caballero que murió en la cruz. Y yo no, y yo depende de mí y depende de ti el conservarme en santidad, el conservarme en pureza, el conservarme guardando los mandamientos de Dios. Por ahí hay corrientes teológicas muy malas que enseñan solo el amor de Dios. Dios es amor, Dios te bendiga, Dios te perdona, Dios te ama, Dios te quiere mucho. Mira que en la casa de Dios no importa cómo sea. Esa es una mentira del diablo que se está escuchando en muchos predicadores, porque las mentiras del diablo son verdades a medias de Jesús. Jesús nos ama, pero nos pide arrepentimiento. Jesús está interesado tanto en ti que no quiere que te pierdas y por eso murió, pero no te acepta tal como eres. En un inicio, sí, pero inmediatamente te pide, deja de pecar. Inmediatamente, cualquier evangélico, cualquier cristiano o pseudo cristiano que usted escuche predicando un evangelio, una buena noticia positiva, que escuche dándole por su lado y adulándote a ti, presentándote solo el amor de Dios, es un falso profeta, es un falso predicador, es un falso hermano que está omitiendo la verdad del arrepentimiento. Dios es amor y también es fuego consumidor. En esta parábola dice que las 5 prudentes se despertaron y fueron con su Señor, y el Señor las toma, se las lleva, cierra la puerta, y cuando las insensatas van a buscar aceite y regresan, tocan la puerta, pero no les abre, solo les contesta, les da una palabra, una sentencia que ellas ya conocían. Dice, no sé quién son, apártense de mí, hacedores de maldad. Y esa es una condenación que como mínimo los deja en la gran tribulación y como pérdida absoluta los lleva al infierno. Entonces dígame, ¿hay una necesidad de vivir el hombre impíamente aunque Dios le ame y sin ningún cambio? ¿O pide Dios un cambio y le obliga al hombre a cambiar cuando escucha y conoce la verdad? Porque hay muchos que están mimados en la iglesia,
que si un predicador llega y les habla un poco con un tono duro, exhortándolos, se quejan inmediatamente con su pastor, se quejan con sus hermanos. Ay, qué duro habla el hermano, pero es que Dios es amor, es que Dios es bueno. Pero usted vive en pecado. Pero usted no, tiene 10 años sentado en esa misma banca y no deja de ser chismoso, de ser adúltero, de ser un ladrón, de robarse la luz, de no pagar, de poner diablitos. ¿Le sigo o me detengo hasta ahí? Tolera que sus hijos sean adictos a las drogas, al alcohol, a la prostitución, y usted no hace nada, no los amonesta con la palabra. Por eso el mensaje es claro. Está establecido para los hombres que vivan, mueran y después el juicio. Y cuando dice la palabra de Dios juicio, es que va a haber un juicio, una evaluación donde te salvas o te condenas. Dígame, ¿eso es amor? ¿Eso es predicar duro? ¿Eso es predicar feo? ¿Eso es ser grosero? Eso es ser textual. Eso es ser teológico. Eso es ser doctrinal. Eso es ser bíblico. Pero la iglesia de hoy fanfarronea y está sentada durmiendo en sus laureles, queriendo escuchar puros mensajes de bienestar, de prosperidad, de Dios tiene planes. ¿Cómo Dios va a tener planes para un adúltero? El único plan que Dios tiene para un adúltero es el arrepentimiento, y si no, el fuego eterno. ¡Ay, qué duro la palabra, Señor! Jesús le dijo un día a Pedro, cuando Jesús estaba arreciando en la predicación, le dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Y se fueron muchos, lo abandonaron. Y Pedro se queda, Jesús, bájale poquito, por favor. Pero Jesús voltea y ve a Pedro y le dice, Pedro, si tú también quieres, te puedes retirar. O sea, si no les gusta, no vengan. Si no les gusta el mensaje, no lo escuchen. Si no les gusta la palabra, vayan a buscar la iglesia católica, váyanse con los testigos de Jehová, vayan con los mormones, vayan con los brujos, vayan con los hechiceros, vayan a donde les dé la gana, pero no vengan a una iglesia a pretender que son cristianos cuando no han cambiado, cuando no han confesado sus pecados, cuando no han dejado esa vieja naturaleza, y no vengan a quejarse a la iglesia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que traspasa toda la mente, los pensamientos, la conciencia, el ser, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos del interior. Discierne cuando el hombre en realidad se está quejando, cuando está ahí pero se está quejando, cuando está ahí pero no está adorando, cuando está ahí pero no está alabando el nombre de Jesús, cuando no se quiere rendir, cuando la iglesia es mañosa, cuando parte de la iglesia batalla, Dios le tiene que torcer la mano para que haga la voluntad de Dios. Por eso el fin de la palabra prudente, voy a empezar a desglosarlo. Dice que la palabra prudente significa, o es un sinónimo de personas inteligentes. Las personas inteligentes no son las que escuchan y lo dejan allá al abandono. Ellas escuchan, lo rumean, lo mastican, lo comprenden y lo practican. Aun aunque les cueste. Según Lucas, el capítulo número 14, habla que si tú no dejas a un padre, a una madre, a un esposo, casa, propiedad, no eres digno de seguir el camino del Señor. Entonces, ¿cuesta el evangelio? Sí. ¿Qué cuesta? Todo. Cuesta renunciar a mi vida impía, pecadora. Cuesta dejar hasta trabajo, lujos, privilegios, bendiciones. Sí, cuesta. Cuesta. Por eso no podemos andar presentando un evangelio light, ligero, donde Dios solamente añade. No, porque Dios también pedirá de ti que sueltes incluso trabajos, estudios, familias, lugares, casas. Pedirá fidelidad, pedirá fruto, pedirá una conversión realista y no una fantasía de aleluya, aleluya los domingos. Y cuando viene un mensaje parecido al mío, todo el mundo se espanta. Alguien me dijo por ahí, cuando predicaban, estuve predicando varias veces en una iglesia, y en 3 veces se acercó y me dijeron varias personas, Dios lo bendiga, buen mensaje. Y en esas 3 veces, una persona repitió las mismas felicitaciones. Dios le bendiga, hermano, excelente mensaje. Hasta me regalan una sonrisa como si ellos fueran los jueces que me van a decir a mí cómo predicar y cómo no. Hermano, buen mensaje. Es que a mí no me interesa si para usted es un buen mensaje o para usted es un mal mensaje. El mensajero solamente presenta el mensaje que escuchó de Cristo Jesús, sin importar las adulaciones o la oposición o la complejidad que tenga ante sus oyentes.
Pero al último mensaje, cuando yo prediqué por cuarta vez, hablé del arrebatamiento y dije que muchos podían quedarse de aquí, de esta iglesia. Y al final, cuando termino, se acerca esa misma persona y me llama y me dice aquí en el oído, venga, venga, y me habla. Este sí caló. O sea, este mensaje sí me caló. Y le dije, ¿le dolió, hermano? ¿Le caló? Sí. Qué bueno. Se trata de que usted sea confrontada, sea corregida, sea instruida y sea despertada de ese error. Para cuando la palabra de Dios venga sobre su vida, haya un lugar donde no haya queja, donde no haya reproche, donde no haya muecas, donde no haya caras, donde no estén viendo el reloj, donde la gente esté convertida al cristianismo y no ande jugando al cristianismo, donde reciba la palabra. Si usted no la ha leído es porque no la conoce. ¿Cómo va a identificarse con una predicación si nunca lee la palabra en su casa? Hay que ser temerosos de Dios, hay que ser obedientes a la palabra de Dios. Los prudentes eran temerosos, eran obedientes y eran personas que llevaban a la praxis, practicaban la palabra. No eran oidores olvidadizos o gente carnal emocionalista, como los que marca la parábola del sembrador, que una parte cayó entre pedregales, creció, pero como no tenía profundidad se secó. Otra parte cayó entre espinos, donde los afanes de este mundo, la vanagloria, la riqueza, la ahogaron y como no tenía profundidad no creció, y se murió. Y así, aunque a usted no le guste, hay gente en la iglesia que va a crecer, que se va a emocionar y que va a estar por una temporada, pero después va a morir, se va a alejar, se va a cambiar de iglesia, lo va a dejar a usted, lo va a criticar, lo va a juzgar, lo va a calumniar, se va a ir porque usted dijo una palabra que a él no le gustó. A nadie le gusta que le toque el pecado, el error, pero a todo mundo le gusta que le hablen bonito y que le bendigan. El evangelio no es así. Mi llamado tampoco es así. Todavía tengo un poquito de la vieja escuela y pretendo guardarlo, pretendo conservarlo. Pretendo ser un predicador que pierda oportunidades de volver a iglesias, pero hablar lo que Dios me dice, hablar lo que en el texto dice. Dice que 5 eran prudentes. ¿Qué puedo yo cambiarle para decir que qué te gusta? ¿Que 9 eran inteligentes y 1 insensato? No, la palabra dice 5 eran prudentes y 5 no. O sea, una gran mayoría no está listo, no es prudente, no es obediente. Si están ahí, tienen fintas, se parecen, es como el trigo y la cizaña, pero no tienen grano, no tienen peso, no están convertidos, están convencidos, pero no hay una conversión, no hay un arrepentimiento, no hay un dolor, no hay un clamor, no hay un gemir, no aman la presencia, no aman la venida, no conocen la palabra, nunca ayunan, no oran, no saben quién es Dios. Termino. Insensatas. Las personas descuidadas, desobedientes, rebeldes y que siempre se quejan por todo. Insensato. Aquel que escucha, sabe, conoce, pero no hace nada. La palabra le puede venir a él 7 días a la semana, todos los días, y nunca cambiará. Solo dirá, nunca cambiará. Y es por eso que vives en unión libre, es por eso que te divorcias a cada rato y te casas y te vuelves a casar y te vuelves a casar, es por eso que caes en las drogas, es por eso que tienes un amante y que tienes otro, es por eso que siempre estás chismeando acerca de tus líderes y de tus pastores, es por eso que vives con rencor, con resentimiento. No le pueden servir en un convivio primero a unos hermanos y al último a ti porque te ofendes y te vas al mundo y te vas hablando de la iglesia. No puedes pasar por una fila de hermanos y que no te saluden porque ¡ay del que no te saludó! Inmadurez, falta de conversión. No hay arrepentimiento. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. Si no te saludó el pastor, si no te saludó el líder, Dios los bendiga. Que te dé la mano Jesús. Que te bendiga, que te salude Jesús. No seas insensato, no seas descuidado, no seas falto de inteligencia, no seas torpe, no seas imprudente. Necesitas convertirte. Deberíamos nosotros estar preparados en oración, en vigilia, en ayuno y en santidad para la venida de Jesús. Termino así. ¿De cuál eres tú? ¿De los prudentes o de los insensatos? Señor, dejo esta palabra para que tú seas bendiciendo a las personas que me están viendo a través de este video. La palabra ha sido predicada. El apóstol Pedro dijo un día en una queja cuando oraba contigo y hablaba: Señor, no prediques así, dura es tu palabra. ¿Quién la puede oír? El Señor Jesús le responde: si tú también te quieres ir y no te gusta la palabra, alguien te puede decir, pero el arrepentido dijo: Señor, ¿a dónde iré? ¿A dónde voy? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, que la bendición de Dios el Padre, la exhortación y la comunión con el Espíritu Santo sean sobre su vida. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado.